Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup. Te invitamos a visitar el Fashion Showroom y Boutique Araveney, donde encontrarás la maravillosa ropa y accesorios que luzco en este programa. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Yo soy Gaby Peroso. En esta ocasión voy a conversar con el ministro consejero y segundo a bordo de la misión diplomática de Venezuela en Estados Unidos, Gustavo Marcano, justamente nombrado así por el presidente interino Juan Guaidó. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gaby. Gustavo, vienen muchas acciones la semana que viene. Se va a reunir el Grupo de Lima con el Grupo de Contacto, en su mayoría los países europeos, sumándose entonces a este apoyo que ya dan 50 países, pero hacer acciones concretas. ¿Qué esperan ustedes de esta reunión? Mira, lo que nosotros aspiramos es que todos los países democráticos, todos los países del mundo libre comprendan que en Venezuela hoy en día estamos padeciendo una mafia criminal que está enclaustrada en el poder. Y esto es muy importante decirlo porque entendemos la voluntad que hay en el Grupo de Contacto de buscarle una salida a la crisis política venezolana. Nosotros quisiéramos, de hecho, hemos agotado todas las vías para tener una salida a la crisis política venezolana, pero lo que hay que entender en algunos países, y deben además asumir la misma determinación que ha asumido, por ejemplo, Colombia, Brasil, los Estados Unidos, es que en Venezuela no tenemos ni siquiera una dictadura tradicional, no estamos hablando de un mal gobierno, tenemos a una mafia de criminales que están allí usurpando los poderes públicos en Venezuela y frente a ello el mundo libre debe apoyar a Venezuela en la conquista de su libertad. Tienen que apoyar con mucha más vehemencia, tienen que, por ejemplo, profundizarse las sanciones que se han dado en los Estados Unidos, pero que tienen que darse en Europa para que puedan ser completamente efectivas, y además tenemos que organizar todo lo que es la cooperación en todos los ámbitos, y lo decimos sin ningún tipo de tapujos, porque la única forma que nosotros podamos librarnos de este narcorrégimen que tenemos enquistado en el poder es precisamente con el apoyo y el acompañamiento de la comunidad internacional. Ahora, ¿ustedes no temen que ese grupo de contacto, que ha tenido una posición un poco menos crítica al régimen de Nicolás Maduro, pida nuevamente diálogo? Vimos lo que pasó en Noruega, también queremos saber si esto se terminó, o sea, ¿hasta dónde la palabra diálogo toma más fuerza a partir de la semana que viene? Mira, nosotros atendimos una invitación del gobierno de Noruega y fuimos a plantearle lo que le hemos planteado al Grupo de Lima, y lo ha asumido además con total respaldo, lo que le hemos planteado a los Estados Unidos, lo que le hemos planteado a la Unión Europea, lo que hemos planteado a la comunidad internacional. Nosotros estamos enfrentando a un narcorrégimen que además ha permitido la intervención de todos los ejes del mal en Venezuela. Hoy en día tenemos al ELN metido en Venezuela, tenemos células terroristas del terrorismo islámico, tenemos militares rusos, tenemos al régimen castrista controlando sectores de la Fuerza Armada. En fin, tenemos una intervención promovida por este narcorrégimen que lo que ha hecho es atrincherarse con estos ejes del mal en el poder, y la única forma que nosotros podamos ir, por ejemplo, a un proceso de elecciones libres y transparentes es que haya cesado la usurpación. Que ¿Las elecciones siempre para ustedes van después de que salga Nicolás Maduro? Absolutamente. Si no, sería repetir lo que fue la farsa electoral del 20 de mayo del año pasado, y eso lo hemos dicho con total claridad. Eso en Venezuela, hizo que se pararan de la mesa el día de ayer. Pero es que en Venezuela no puede haber ningún tipo de elección con el régimen que hoy en día usurpa el poder, siguiendo en el CNE, que es parte del régimen, o siguiendo controlando la presidencia de la República, siguiendo controlando los principales poderes públicos del país. Ahí ni siquiera hubo una mesa de negociación. Nosotros creemos y no tenemos ningún tipo de expectativa. Pero sí se vieron cara a cara, ¿verdad? Sí, hubo. Y fue este lado el que dijo no negociamos más porque no está planteada la salida de Nicolás Maduro, ¿fue así? No, lo que nosotros planteamos fue, mira, en Venezuela tiene que haber
un proceso de elecciones libres, pero para que haya un proceso de elecciones libres tiene que cesar la usurpación del poder, tiene que haber un gobierno de transición para poder reinstitucionalizar los poderes públicos. Para ir a un proceso de elecciones no puede estar Nicolás Maduro de presidente, no puede estar Tibisay Lucena y los rectores del CNE, las mismas personas que tenemos allí hoy en día, no puede estar el defensor del pueblo, no puede estar el fiscal. O sea, tiene que haber un proceso, Gaby, de reinstitucionalización del país, y por eso es que nosotros hablamos que luego de cesar la usurpación tiene que haber un gobierno de transición que realice todos los cambios que debe realizarse en el marco de nuestra Constitución para poder llegar luego a un proceso de elecciones libres. Esto se lo hemos planteado a todos, se lo planteamos a Noruega, y lo que pasó en Noruega, para nadie es una sorpresa. Nosotros sabemos que el narcorrégimen no va a salir dialogando, no nos van a decir, mira... ¿Y entonces por qué fueron? Bueno, porque estamos atendiendo invitaciones de la comunidad internacional, así como lo hemos hecho con el Grupo de Contacto, con la Unión Europea, con el Grupo de Lima, con los Estados Unidos, toda instancia que nos invite para ver la perspectiva de la crisis venezolana y para que nosotros podamos además convencerlo y para pedirle que abran los ojos frente a lo que es el narcorrégimen que hoy en día está enclaustrado en el poder, nosotros lo vamos a atender. Se lo dijimos y creo que es una demostración muy clara la actitud del narcorrégimen. Hoy en día, Gaby, hay más de 800 presos políticos en el país. Un régimen que busca escenarios de diálogo, de negociación, y todos los días va inhabilitando ilegítima o ilegalmente diputados, persiguiendo, metiendo presos a diputados de nuestra Asamblea Nacional. Eso es una muestra muy clara que en Venezuela no estamos hablando con un mal gobierno, no estamos hablando ni siquiera con una dictadura tradicional, estamos hablando con unos criminales que están enclaustrados en el poder, que permitieron la intervención de Venezuela, porque además hay que subrayarlo, porque no es que estemos hablando a nosotros, que no nos digan que es que nosotros estamos buscando la intervención militar en Venezuela. No, Venezuela hoy está detenida por los grupos irregulares como el ELN, como los militares rusos, el régimen castrista, células terroristas, y lo que nosotros frente a eso estamos pidiendo a la comunidad internacional es apoyo, es cooperación, es que acompañen a los venezolanos en esta dura lucha por librarnos de este narcorrégimen que está en el poder. Si pudiera hablarle directamente a esos venezolanos que se sienten desilusionados, que no entienden lo que ha pasado en Noruega y este diálogo, ¿cómo decirles? Para ellos ustedes están danzando con el diablo y ese diablo no tiene intenciones de cambiar. ¿Qué les podría decir a esa gente que no tiene luz, que no tiene agua y que dicen, me traicionaron? No, el presidente lo ha dicho claramente. En Venezuela no va a haber elecciones libres y transparentes con el régimen en el poder. Eso es innegociable. No va a haber elecciones libres y transparentes sin que haya habido un proceso de transición que nos dé un nuevo Consejo Nacional Electoral, que nos dé un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, que nos dé un gobierno de transición a la cabeza del presidente Juan Guaidó, que es lo que establece nuestra Constitución y que además es lo que nosotros hemos venido definiendo como ruta de trabajo, y tengan confianza en el presidente Juan Guaidó. Se lo ha dicho con total claridad a todos los gobiernos que lo invitan en búsqueda de soluciones a la dramática crisis que nosotros tenemos. Lo de Noruega fue una invitación de un país que está interesado en que la crisis se resuelva, como por supuesto está toda la comunidad internacional esperando que la crisis en Venezuela se resuelva. Lo que hemos manifestado nosotros es que deben abrir los ojos y que para que se resuelva la crisis en Venezuela, la comunidad internacional, todo el mundo libre, tiene que cerrar filas. ¿Qué pedimos? La misma determinación, Gaby, que han tenido, por ejemplo, los Estados Unidos o que ha tenido Colombia, que ha tenido Brasil. Acciones concretas, que se sancionen a los malandros que se han ido a diferentes países, por ejemplo, de Europa, que se han robado, que han saqueado al país y que hoy en día tienen sus fortunas en estos países. Lo que nosotros estamos pidiendo al mundo libre es que abran los ojos y que entiendan que en Venezuela no estamos hablando de un mal gobierno, ni siquiera de una dictadura tradicional. Estamos hablando de un narcorrégimen que tiene intervenida Venezuela con el apoyo de todos los sedes del mal. Esta semana la Asamblea Nacional abrió una nueva posibilidad. Había un tratado de cooperación en donde Venezuela hacía parte de los mecanismos de la Organización de Estados Americanos y Hugo Chávez se salió de este tratado y nuevamente ahora se busca que Venezuela, justamente es el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, y hay quienes dicen que esa asistencia podría llegar a una cooperación militar de la región, de países como Brasil y Colombia. ¿Esto es cierto? Sin duda alguna, el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca es una ley de la cual Venezuela
hacía parte hace algún tiempo. El régimen, en aquella oportunidad en cabeza de Hugo Chávez, sacó a nuestro país y bueno, y en la Asamblea Nacional el día jueves se aprobó la reincorporación en primera discusión, se aprobó la ley en primera discusión de la reincorporación de nuestro país a ese Tratado Internacional de Asistencia Recíproca. ¿Qué es el TIAR? Bueno, el TIAR es un mecanismo de cooperación en el ámbito militar, en el ámbito de asistencia humanitaria que va a ser necesaria en Venezuela para que nosotros podamos librarnos Ese del es el narcorrégimen. piso para que, por ejemplo, pueda venir un ejército de varias naciones si definitivamente el juego se tranca en Para Venezuela. que venga el apoyo de la cooperación a librarnos o a apoyarnos para librarnos del narcorrégimen y de toda la intervención de la cual hoy estamos siendo víctimas. Así como nosotros hemos seguido avanzando. ¿Y qué le decimos nosotros a los venezolanos? Olvídense que es que Noruega paralizó toda la actividad que nosotros veníamos realizando acá en los Estados Unidos. La semana pasada el embajador Vecchio estuvo reunido con el Departamento de Defensa, con la gente del Pentágono, bueno, planificando y buscando todo el apoyo necesario para que nosotros podamos librarnos de este flagelo que hoy en día azota y tiene secuestrado al país. Así que tengan la confianza que se está avanzando en todos los ámbitos y el que debe decidir cómo va a salir del poder es el régimen y su cabeza Nicolás Maduro. Si va a salir, bueno, por una negociación que lo único que estaríamos dispuestos a conversar es cuándo se va y por dónde se va del poder, o si va a salir por la fuerza. Y se ha dicho con total claridad, y lo que nosotros pedimos, Gaby, es determinación del mundo libre. Nosotros cada día que pasa, y ese es el sentido de urgencia que siempre le transmitimos a toda la comunidad internacional, cada día que pasa en Venezuela, el tiempo se mide en muertes, porque tenemos un régimen criminal que no le importa que los niños mueran en el JM de los Ríos para culpar luego a los Estados Unidos por el supuesto bloqueo que tiene hacia Venezuela, cuando ellos desde hace mucho tiempo suspendieron todo el apoyo y toda la ayuda a los pacientes con algún tipo de dificultad. Lo que está sucediendo en materia de salud no es nuevo, Sí, no es nuevo. Entonces no nos vengan a decir, y el régimen prefiere que se mueran los niños en el JM de los para Ríos, que se sigan yendo para que los se sigan yendo venezolanos. o para seguir culpando a los demás de lo que es su responsabilidad. Y esto es algo muy importante que debemos dejar claro. Sí, y resaltábamos cuando estábamos conversando anteriormente que este TIAR son 13 países que lo integran, y de esos 13 países la mayoría no son del Caribe, que son los que normalmente, históricamente han votado en contra de cualquier resolución a favor de Juan Guaidó, así que hay muchas más posibilidades de un voto con consenso para este mecanismo de la Organización de Estados Americanos. Quería que nos comentaras brevemente la reunión del vicepresidente con el presidente Juan Guaidó para pasar al tema consular. Bueno, creo que es una reunión muy importante, es una llamada además que ratifica la disposición y la determinación que tienen los Estados Unidos de acompañar al pueblo venezolano y al liderazgo del presidente Juan Guaidó en procura de la libertad de nuestro pueblo. Pero se habló de algo práctico, quizás con miras a la Organización de Estados Americanos o lo que son las conversaciones de la semana que viene, o simplemente fue una conversación de apoyo institucional. Mira, fue una conversación larga, se hablaron muchas cosas que se van a ir conociendo con acciones, hay cosas que no se dicen sino que se hacen, y lo vamos a estar viendo en las próximas semanas. Lo importante, esa misma determinación de los Estados Unidos, la misma determinación de Colombia, la misma determinación de Brasil, la misma determinación de esos 50 países es lo que nosotros estamos pidiéndole a todo el resto de la comunidad internacional. El régimen no va a salir del poder con falsos diálogos, el régimen no va a salir del poder con falsas negociaciones, el régimen va a salir del poder cuando todo el mundo libre se determine a apoyar al pueblo venezolano en su búsqueda, en su conquista de la libertad, y eso es lo que nosotros pedimos a la comunidad internacional, que no siga muriendo personas en Venezuela, para que la comunidad internacional se convenza de que hay que actuar, que no sigan habiendo muertes o emigración de personas, separación de familias, secuestro de dirigentes políticos, para que la comunidad internacional termine de entender que Venezuela y los venezolanos hemos hecho todo y lo seguiremos haciendo. Ahí están las calles de Barquisimeto el fin de semana pasado, serán las calles de otro estado del país donde esté el presidente esta semana. El pueblo venezolano está en la calle movilizado, pero requiere del apoyo contundente de la comunidad internacional. Ahora queremos entrar al tema del registro único consular, una muy buena noticia que reciben los venezolanos. Coméntanos
¿Qué tienen que hacer? ¿Quiénes son los que tienen que acceder a este registro y hasta dónde llegan los servicios? ¿Están activados? ¿Es ahora un censo? Coméntanos un poco por etapas lo que van a recibir los venezolanos muy pronto. Sí, hemos arrancado lo que es la fase del registro consular de los venezolanos para que los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos podamos saber quiénes son, dónde están, cuáles son las necesidades que tienen desde el punto de vista consular. Es muy importante recordar que el régimen de Nicolás Maduro desmanteló toda la red consular que teníamos instalada los venezolanos en Estados Unidos, la clausuró y desde hace mucho tiempo se vienen vulnerando los derechos de los venezolanos que han tenido que salir no por gusto, sino por necesidad. Y creo que eso es muy importante que se destaque porque hay mucha gente que tiende a pensar que cuando hablamos nosotros desde la misión diplomática de abrir el registro consular o de, por ejemplo, buscar la prórroga de los pasaportes vencidos, que es una de las tareas que hemos venido trabajando con la administración de los Estados Unidos, la gente pudiera tender a pensar, bueno, entonces el cese de la usurpación no va a ser tan rápido como quisiéramos. No, el objetivo principal de esta misión diplomática es la búsqueda del cese de la usurpación y estamos convencidos que el cese de la usurpación va a llegar y va a llegar muy pronto a Venezuela. Pero ese censo además va a ser muy útil para unas nuevas elecciones para Venezuela. Además de eso, pero además lo más importante y lo primario, hay que empezar a proteger a los venezolanos que han tenido que salir, en este caso a los Estados Unidos y también... ¿Cómo los protegen? ¿Qué tipo de servicios se pueden Bueno, en primer lugar tenemos que hacer un diagnóstico. El diagnóstico es el levantamiento de cuáles son las necesidades de los venezolanos, dónde estamos, quiénes somos, qué necesidades tenemos. Una vez que tengamos las necesidades, ya hemos venido trabajando en la más importante. No hay que hacer un censo ni un diagnóstico focalizado para saber que la principal necesidad que tenemos los venezolanos hoy en día es que no tenemos acceso a renovar nuestros documentos de identidad. Y a la persona que se le vence un documento de identidad estando en los Estados Unidos o en cualquier país de la región o del mundo, bueno, es un drama poder, por ejemplo, hacer vida normal, bien sea acceder al sistema de salud o acceder a la bancarización o acceder a la licencia, acceder al permiso de trabajo. Y lo que nosotros hemos venido trabajando es con la administración de los Estados Unidos que sean reconocidos los pasaportes vencidos en este proceso que estamos padeciendo los venezolanos. ¿Por un lapso de cuánto tiempo? Por un lapso de 5 años. Es un decreto que se ha elaborado, mientras que en Venezuela, bueno, obviamente vamos a lograr el cese de la usurpación muy pronto. Se hace un decreto y cada país va asumiendo ese decreto como válido. Así es, la idea es que en los Estados Unidos tengamos buenas noticias en los próximos días. Y eso permite que entren y salgan de Estados Unidos hacia el país donde también... Va a permitir dos cosas, es lo que nosotros estamos solicitando, resolver los trámites internos, o sea, que cualquier persona pueda sacar su licencia, permiso de trabajo o hacer cualquier trámite con su pasaporte vencido, y en segundo lugar que pueda viajar a otro país que reconozca también dicho decreto y se pueda movilizar y regresar sin ningún tipo de problema. Esto es una de las tareas que estamos trabajando y por ello al arrancar con el registro consular es muy importante porque nos permite determinar el número de personas que están en esta situación. Pero por otro lado hay personas que botaron el pasaporte o se lo robaron, que no lo tienen en físico. Y bueno, y también estamos trabajando en una segunda etapa del proyecto que este registro consular luego pueda ser autenticado cada una de las identidades de las personas a través de la colocación de sus huellas y se pueda llegar, Gaby, inclusive a la generación de un documento de identidad que sustituya o que le permita a la persona resolver su problema de identificación. Hoy en día tenemos personas que no tienen un documento de identidad válido y que se le complica la vida por completo, y esa es parte, bueno, de lo que sería la reactivación progresiva de los servicios consulares a donde queremos llegar, y el punto de partida es este punto del registro consular, y por eso es muy importante que todos accedamos a la página web us.embajadavenezuela.org, buscar la sección de registro consular y realizar todo lo que es la colocación de sus datos y de su documento de identidad. Varias cosas importantes que son inquietudes que nos han manifestado. Sí. Seguridad de esta plataforma. Es una plataforma absolutamente segura, la información de la persona está absolutamente blindada, para nada está siendo, digamos, compartido la información de un venezolano, por ejemplo, con los Estados Unidos. No, porque hay personas que están ilegales y tienen mucho miedo. Así es, no está siendo compartido con los Estados Unidos. Lo que nosotros más bien queremos es
proteger a nuestros nacionales, que no sigan siendo víctimas de deportación. Si son ilegales, no tienen ningún tipo de riesgo de dar su información ahí. Que no tengan ningún tipo de temor. Más bien necesitamos saber quiénes son las personas, por ejemplo, que hoy en día están en un proceso de deportación injusto. ¿Y ese tipo de información la puedes suministrar en la página? Sí, sí. ¿De cuál es tu estatus? Así es, ahí tenemos un menú de necesidades y la gente puede marcar, bueno, tantas necesidades. Y también marcas si eres residente, si eres ciudadano, sí, o si estás en una situación irregular o esperando, por ejemplo, un proceso de asilo. Marcas el I-94, que también además nos permite verificar que la persona esté efectivamente en los Estados Unidos, o si la persona es residente o si es ciudadana, también es muy importante de cara a, bueno, a las necesidades que vaya a tener y, por supuesto, a los próximos pasos. Entonces, este registro es de venezolanos, para venezolanos. ¿Y solo pueden acceder los que estén en Estados Unidos y Puerto Rico, sí, o puede ser de cualquier lugar? No, nada más puede acceder, obviamente, las personas que se encuentren acá en los Estados Unidos y en Puerto Rico, y la información es de uso exclusivo, e insisto en esto porque Gaby es una de las mayores inquietudes que nos ha manifestado, es de uso exclusivo del gobierno legítimo de Venezuela, de Juan Guaidó, y con la finalidad de buscar protección. Una de las cosas que estamos trabajando y que hemos venido trabajando ya desde hace algún tiempo es que se apruebe finalmente la protección temporal para los venezolanos, que les dé estatus migratorio, que no se deporte a un venezolano más, por ejemplo, por no tener un documento de identidad, que se le permita trabajar legalmente a los venezolanos, entendiendo que estamos en una situación en Venezuela de emergencia humanitaria, y mientras cese esa emergencia humanitaria a través del cese de la usurpación, los venezolanos necesitan protección. Bueno, nuestra intención con este registro es precisamente conocer cuántos casos tenemos y establecer un canal de comunicación directo de cada venezolano con su embajada. Hoy en día las personas tenían que escribir por un Twitter o por las cuentas oficiales del embajador. Habían personas que nos decían, si ya yo estaba registrado antes, por ejemplo, para un pasaporte, tengo que hacerlo de nuevo. Sí, no, hay que hacerlo de nuevo, sí, es muy importante, porque esto no tiene nada que ver con el SAIME, que también es otra cosa muy importante. Esta base de datos no está en Venezuela. Está en cero. Es un arranque precisamente porque el régimen desmanteló toda esa red consular y nosotros queremos reconstruirla, y en un futuro, para cuando haya cesado la usurpación, para que cuando tengamos nuevas autoridades en el Consejo Nacional Electoral, ya nosotros podamos tener un censo de venezolanos que va a ser la base que se va a movilizar a votar, bien sea regresando al país o bien sea en cada uno de los países donde se encuentre. Brevemente, la situación del consulado de Miami, nuestra audiencia, gran parte está en este lugar. ¿Cuál es la situación actual? ¿Hay maneras de que esto se reabra? Bueno, una de las cosas a donde queremos llegar, por supuesto, que es a la reapertura de algunas sedes consulares. La situación del consulado específicamente de Miami es que era una sede alquilada, hay una gran deuda que dejó el régimen con el propietario de ese local, y bueno, nosotros estamos buscando obviamente todas las fórmulas alternativas distintas para buscar un lugar quizás de menor costo, pero que sea un lugar para poder atender a la comunidad de venezolanos que se encuentra acá, que es nuestra mayor diáspora en los Estados Unidos, y es algo que, bueno, paulatinamente vamos a seguir trabajando. Por lo pronto, la invitación a los venezolanos, Gaby, es que se registren con toda confianza en el registro único consular, que diagnostiquen sus necesidades, que cada persona tiene que, por ejemplo, colocar su teléfono y su correo. La persona va a recibir mensajes de confirmación, va a recibir un email de confirmación. Sí, yo lo hice. Ese va a ser está totalmente automatizado. Así es, eso va a ser un canal, además, de manejar. Y va a ser un canal a través de la cual cada venezolano va a recibir información de la embajada o va a poder dar información de la embajada. En fin, es un mecanismo para estar en contacto y para que nosotros podamos diagnosticar las necesidades, y vamos a ir trabajando cada una de las necesidades y vamos a ir progresivamente reactivando todos esos trámites consulares desde la plataforma web, y llegará el día en donde podamos abrir ya algunas sedes consulares que nos permitan empezar a prestar servicios en cada una de ellas. Muchísimas gracias por esta entrevista. Era el ministro consejero Gustavo Marcano, quien informaba de varios puntos importantes. La semana que viene se reúne el grupo de contacto con el grupo de Lima, Europa, América, trabajando en conjunto para acciones concretas para Venezuela. Está la posibilidad de este tratado internacional de asistencia recíproca que incluye la cooperación militar de la región, todo el tema alrededor del diálogo que hasta ahora no ha llevado a ningún tipo de resultado
resultado porque hay un plan específico, algo que no está negociando el grupo del presidente interino Juan Guaidó, y es que no se iría a elecciones a menos de que Nicolás Maduro salga del poder. Así despedimos nuestro programa especial de Perspectivas. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino Professional Makeup. Te invitamos a visitar el Fashion Showroom y Boutique Araveney, donde encontrarás la maravillosa ropa y accesorios que luzco en este programa.